Me presento, mi nombre es Jason Eduardo Villa Ortiz, estudiante de Psicología de tercer semestre del área andina. En esta ocasión hablaremos sobre el desarrollo humano y qué es. El desarrollo humano es un concepto que hace referencia a los elementos necesarios para que una persona pueda desarrollar sus cualidades y capacidades sin ningún tipo de discriminación. Es decir, buscar ciertos componentes que nos ayuden a realizarnos mejor dependiendo de las actividades que podamos eh, realizar mejor. Bueno, una pequeña introducción de lo que vamos a ver es que en el siguiente trabajo se tiene como objetivo realizar una mejor comprensión referente al desarrollo humano, de qué se trata, cómo éste se desempeña actualmente dentro del país. También aprenderemos a tener una mejor comprensión, ya que el desarrollo humano es mucho más que el crecimiento o caída de los ingresos de una nación, y que a su vez busca garantizar el ambiente necesario para que las personas y los grupos humanos puedan desarrollar sus potencialidades y así llevar una vida creativa y productiva conforme con sus necesidades e intereses. Bueno, para nosotros entender un poco el desarrollo humano, tenemos que tener en cuenta qué función cumple el PNUD, y este tiene la función de asistir a los países y su gente a encontrar soluciones a los principales desafíos de desarrollo. Brinda ayuda a los países a alcanzar simultáneamente el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, introduciendo mejoras sustantivas en la vida de las personas. También, eh, ¿qué es más explícitamente el IDH? Es un indicador. Debemos tener en cuenta que es un indicador creado por el PNUD y que desde hace 3 décadas da a conocer el grado de progreso de cada país. Es decir, se utiliza para elaborar, digamos, el ranking mundial de desarrollo humano y así posteriormente esta clasificación anual permitirá, por un lado, seguir la evolución de un país a lo largo del tiempo. Por otro lado, comparar su situación con la del resto de los países. Entonces, digamos que, por así decirlo, los gobiernos pueden comprender mejor sus opciones de crecimiento. Las ayudas internacionales se pueden adjudicar con criterio gracias a estos datos. Bueno, en la siguiente tabla observaremos unos datos y Colombia, cómo se encuentra en los últimos 5 años. Entonces dice que en Colombia en 2019 fue 0,767 puntos, lo que supone una mejora respecto a 2018 en el que se situó con 0,764 puntos. Tenemos que tener en cuenta que Colombia ocupa el puesto 95 de 168 clasificado con desarrollo humano alto. También tener en cuenta que Colombia conservó el puesto 83 entre 189 países. Sin embargo, al realizar el ajuste, incluyendo la novedad ambiental, el país ascendió al puesto 57. Entonces, si observamos acá un poco la tabla, podemos ver que Colombia en materia de seguridad, el indicador fue el cuarto entre los 7 países medidos, con un puntaje de 43,13%. Por debajo del país se ubicaron Argentina con 36,18 y Perú con 33,28. Bueno, de igual manera el país ocupó la cuarta posición en el indicador de sanidad, por encima de Chile, Perú y Brasil en su orden. Tenemos que tener en cuenta, muy claro, que aunque la calidad de vida en Colombia es la quinta de la región, el país tuvo el mejor registro en el indicador de costo de vida al marcar el costo más bajo. Entonces, en contraste, el mayor costo de vida lo tiene Uruguay, como podemos ver en la tabla, seguido de Chile, después Ecuador, Brasil y posteriormente Argentina. Podemos ver en la tabla y Colombia se encuentra en el top 5 de Sudamérica. Bueno, vamos a hablar un poco de la importancia de estas cifras en el desarrollo del país y cómo se relaciona con el crecimiento de su región a partir del análisis de su realidad inmediata. Acá, eh, resumiendo un poco, la importancia de estas cifras principalmente nos permite conocer y analizar dónde hay ciertos déficits, es decir, conocer cuáles son las carencias de recursos en determinada población.
y cómo ésta viene creciendo al interior del país. O sea que si nosotros tenemos claro los datos, tenemos claro cuáles son, digamos, las ausencias de recursos, podríamos sacar una buena conclusión de qué zonas del país se encuentran, digamos, con el IDH más bajo. Ahora si yo lo relaciono, digamos, con la región actual donde me encuentro, podemos ver que actualmente en Tolima y Ibagué se encuentra en un nivel medio. O sea que es decir que ha aumentado considerablemente. Pero si hablamos si hablamos de la realidad y lo que vemos alrededor, podemos ver que el principal problema sigue siendo el estudio y entre comillas la educación superior, ya que muchas personas pueden, digamos, tener el conocimiento, tener el potencial, tener todo, pero lo único que va a faltar son esos recursos económicos que normalmente en Colombia no todo el mundo tiene esa accesibilidad como tienen otras personas. Bueno, ¿qué es el desarrollo humano? Digamos, desglosándolo un poquito eh, en este mapa conceptual, el desarrollo humano es el proceso en el cual una nación o región geográfica invierte un porcentaje de sus recursos económicos en el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que hubieron digamos, unos principales autores que le dieron un gran aporte al desarrollo humano, como Martia Kumar Sen. Eh, una de las cosas principales de este autor es que el enfoque de la capacidad, también llamado por Sen, o enfoque de la libertad, presenta como valor básico la libertad entendida como capacidad. El concepto de capacidad expresa la libertad real con la que una persona debe cortar para alcanzar aquello que valora. Entonces, esto era una de las principales como ideas en que se enfocó este autor. Tenemos también a Marta Nussbaum, eh, que digamos que una de las filosofías de ella era que por debajo de las enormes diferencias de costumbres, prácticas de las distintas sociedades humanas, se esconde el mismo núcleo de necesidades y deseos fundamentales que deben ser satisfechos para lograr el bienestar y el desarrollo pues, de cada persona. También tenemos a Arturo Escobar, un autor muy importante. Este afirmaba que las múltiples articulaciones mediadas culturalmente de la historia y la biología, trazando y caracterizando dichos procesos para sugerir articulaciones potenciales que permiten el despliegue de relaciones sociales y ecológicas más justas y sostenibles. Bueno, ahora si nos vamos para el índice del desarrollo humano, es que anteriormente lo estábamos hablando. Si lo vemos de otra forma, eh, digamos que en ese sentido y entendiendo que desarrollo humano no es igual a crecimiento económico, el índice de desarrollo humano que se publica desde 1990 se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros, que esos tres parámetros son los que tenemos que tener en cuenta a la hora de medir el IDH, los cuales son vida larga y saludable, educación y nivel de vida digna. ¿Listo? Ahora, ¿cómo ha evolucionado? Entonces nos dice que el concepto de desarrollo humano surgió de los debates globales que tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XX sobre la relación entre crecimiento económico y desarrollo. En aquel entonces el único medidor que se empleaba era el de producto, no bruto. Bueno, entonces si vemos un poquito de la historia y cómo ha evolucionado este, a principios de los años 70 empezaron a surgir voces que pedían desterrar al Producto Interno Bruto como el indicador estrella del progreso nacional. Entonces, en los 70 y en los 80, los debates sobre el desarrollo empezaron a poner el énfasis en el empleo, el crecimiento redistributivo y la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. Entonces, por ende, surgió entonces la idea del desarrollo humano, que busca el aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza de la economía en la que los seres humanos viven. Entonces, entendiendo todos estos conceptos, doy por finalizado esta presentación. Que tengan muy buen día.